La mayoría afín a la Revolución Ciudadana en el Consejo de Participación abrió una nueva pugna política por su decisión de rever la designación de Roberto Romero como superintendente de bancos y devolver ese puesto a Raúl González. Francisco Garcés actualiza la información. La presencia en el pleno del Consejo de Participación de Eduardo Franco Lor, integrante de la denominada Liga Azul del Correísmo, cambió allí la correlación de fuerzas. Con 4 de 7 vocales, ese grupo sacó a la vicepresidenta y asumió ese cargo. Inmediatamente echó abajo la última designación de superintendente de bancos, interpretando polémicamente una sentencia de la Corte Constitucional del 19 de diciembre, restituyeron en la superintendencia a Raúl González, elegido en ese cargo en el 2022. Nombramiento que fue anulado por una acción de protección. González entonces reclamó a la Corte Constitucional que le dio parcialmente la razón, pero en esa sentencia la Corte aclaró que su fallo no afectaba los procesos de selección para un nuevo superintendente. Tras la exclusión de González, el Consejo de Participación nombró a Roberto Romero en la superintendencia de bancos, pero la Asamblea nunca lo posesionó y él no ejerció el cargo. La nueva mayoría en el Consejo de Participación y su decisión encendió nuevamente la polémica. La primera reacción fue del activista Santiago Begdash, quien pidió a la Corte Constitucional que verifique el cumplimiento de su sentencia y destituya a los 4 miembros de la Liga Azul, contra quienes también hay otro proceso en curso en el Tribunal Contencioso Electoral. Provocará la destitución de Nicole Bonifaz, Augusto Verduga, Yadira Saltos y Eduardo Franco Lor una vez más. Estamos también esperando la sentencia de destitución del Tribunal Contencioso Electoral en pocos días, pero esta es una raya más al tigre, porque al correísmo en potencia le encanta ser destituido 2 veces, por la Corte Constitucional y por el Tribunal Contencioso Electoral, como ya ocurrió con Allen Berbera. La Asociación de Bancos Privados también criticó la acción del Consejo, que contradice una sentencia de la Corte Constitucional. Por eso llamó a retomar la senda de la seguridad jurídica que toda la sociedad y actividad requiere para su desarrollo. Para el Ministerio de Gobierno, la nueva mayoría intenta controlar la superintendencia de bancos y eso, a sus ojos, supone un riesgo para la lucha contra el narcotráfico, las mafias políticas que los protegen y sus fuentes de financiamiento. Para el gobierno, ese riesgo se extiende a las nominaciones que debe hacer el Consejo de Participación este año, entre ellas la del nuevo presidente del Consejo de la Judicatura y el nuevo fiscal del Estado. Y la polémica y el juego de intereses es la marca institucional del Consejo de Participación Ciudadana. La facultad de designar autoridades de control genera constantes crisis en un organismo que suma a sus características la inestabilidad. Hoy ha abierto un frente con el gobierno que rechaza el cambio del superintendente de bancos y lo acusa de querer tomarse el control del sistema financiero. Como para no perder la costumbre, el Consejo de Participación Ciudadana vuelve a ser protagonista de una disputa política. El órgano creado en Montecristi concentra tal cantidad de poder al ser el responsable de la designación de autoridades de control y de distintas instituciones del Estado, que recurrentemente es el eje de los conflictos nacionales al despertar el apetito de los políticos que saben que allí está buena parte del poder que anhelan. A estas alturas ya nada queda de esa premisa con la que se lo vendió, fomentar la participación ciudadana. Y a eso se suma la inestabilidad del organismo. El primero de sus presidentes, elegido por votación popular, José Carlos Tuárez, fue destituido y luego sentenciado a 5 años de prisión por venta de cargos públicos. Su sucesor, Cristian Cruz, también fue destituido por la Asamblea Nacional. Sofía Almeida fue removida del cargo por una mayoría de consejeros y luego la Corte Constitucional cesaría al Consejo completo por incumplimiento de sentencia. Los nuevos consejeros electos en 2023 no han estado exentos de polémica. Auspiciados por el correísmo, fueron elegidos 3 consejeros de la denominada Liga Azul. Pusieron como presidente del organismo al ex abogado de Rafael Correa, Allen Berbera, quien 3 meses después fue destituido por la Corte Constitucional por actuar contra un dictamen previo. Con ello, la Liga Azul perdió el control del organismo, pero con la censura y destitución de Juan Esteban Guarderas a manos de la Asamblea Nacional lo recuperaron. Una de sus primeras decisiones fue tomar la vicepresidencia del organismo. Se suma el cambio de superintendente de bancos que le abrió un frente con el gobierno,
que reclama que se haya revocado la designación de quien encabezaba la terna remitida por el presidente Daniel Noboa. Según el régimen, la nueva mayoría del Consejo busca apoderarse del control del sistema financiero. Voceros de Construye, organización que empujó la censura y destitución de Juan Esteban Guarderas, lo que permitió la consolidación de la mayoría correísta en el Consejo, se desmarcan de lo actuado y sostienen que es una arbitrariedad y un desacato a lo resuelto por la Corte Constitucional. Pero esa mayoría dice que no, y como una aplanadora va por más. Por eso le dijo a la Corte Nacional de Justicia que necesita en 2 días la terna para designar vocales del Consejo de la Judicatura. Y es que el tiempo les corre en contra, porque en el Tribunal Contencioso Electoral se tramita una denuncia en contra de la llamada Liga Azul por incumplimiento a las disposiciones de la ley electoral que prohíbe el auspicio de organizaciones políticas a los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana. Denuncia que podría terminar ratificando la destitución del cargo que se determinó en primera instancia. El Consejo de Participación no ha sido lo que la gente esperaba, pero sí lo que los políticos calcularon. El intento permanente por cooptar a los encargados de controlar la institucionalidad del país. Ese es, al principio y al final, su juego. El presidente de la